Imagina por un momento que estamos en una Europa agitada, donde las viejas monarquías intentan mantener el control mientras las ideas revolucionarias francesas se extienden como un incendio. En medio de ese escenario aparece un joven que, a simple vista, no parece destinado a marcar la historia. Bajo de estatura, delgado, con un acento extraño que delata que no es del corazón de Francia. Ese joven se llama Napoleón Bonaparte. Nació en 1769 en Córcega, una isla que hasta hacía muy poco pertenecía a la República de Génova. Francia la había comprado apenas un año antes, y los corsos, orgullosos y recelosos, no se sentían del todo franceses. Napoleón creció en una familia de nobleza menor, sin grandes riquezas, pero con la suficiente influencia para enviarle a estudiar a la Francia continental. Desde muy joven destacó en las matemáticas, la disciplina y, sobre todo, en el arte de la estrategia. En las academias militares de Francia era visto como un muchacho serio, callado y extremadamente aplicado. Mientras otros cadetes se entretenían en fiestas, él pasaba horas estudiando tácticas militares, leyendo sobre Aníbal, César y Federico el Grande. Pero además, llevaba consigo algo que no se enseñaba en ninguna escuela: una ambición desmedida. Su gran oportunidad llegó en 1793, durante el asedio de Tolón, una ciudad portuaria en manos de realistas apoyados por la flota británica. Francia estaba sumida en el caos revolucionario y necesitaba líderes capaces de actuar rápido. Napoleón, entonces un joven oficial de artillería, ideó un plan audaz: colocar baterías en puntos estratégicos para expulsar a los barcos enemigos. Lo logró, y no solo ganó la batalla, sino que su nombre empezó a circular en los pasillos del poder en París. 3 años más tarde, en 1796, el Directorio, el gobierno francés de la época, le confió el mando del ejército de Italia. Lo que parecía un destino secundario se convirtió en su trampolín a la fama. Frente a él estaban las tropas austriacas y sus aliados, muy superiores en número. Pero Napoleón no pensaba luchar como los demás generales. En lugar de esperar, atacó con una velocidad y precisión que dejaron a todos atónitos. En pocos meses, sus soldados atravesaron los Alpes, derrotaron a ejército tras ejército y tomaron ciudades estratégicas una tras otra. No solo ganaba, sino que lo hacía de forma espectacular. Movimientos envolventes, golpes en puntos débiles y una capacidad de reorganizar a sus tropas en plena batalla, como si todo estuviese calculado al milímetro. La campaña de Italia no solo le dio victorias militares, también le proporcionó algo aún más importante: el mito del invencible. Los periódicos franceses lo ensalzaban como un genio militar, los soldados lo idolatraban y sus enemigos empezaban a comprender que no se enfrentaban a un general cualquiera. En el fondo, Napoleón ya estaba construyendo algo más que un currículum militar. Estaba forjando su imagen como líder capaz de cambiar el destino de Francia, y esa imagen, junto con sus triunfos, empezó a sembrar el primer germen de miedo en las cortes europeas. Porque, hasta entonces, las guerras en Europa seguían ciertas reglas: campañas lentas, frentes estáticos y un respeto tácito por las jerarquías tradicionales. Napoleón rompía esas normas sin pestañear. Atacaba cuando nadie lo esperaba, movía a sus tropas como piezas de ajedrez que siempre terminaban en la posición exacta y, sobre todo, jamás parecía dudar. En Italia, incluso sus enemigos reconocían su talento. Un oficial austríaco escribió: «Este hombre combate con el tiempo, no con las distancias». Era una manera elegante de decir que Napoleón siempre llegaba antes de lo previsto, golpeaba antes de que pudieras reaccionar y desaparecía antes de que pudieras atraparlo.
Europa en ese momento empezaba a entender algo inquietante. No estaban ante un general más, sino ante alguien que cambiaba las reglas del juego. Un hombre joven, ambicioso, con una mente afilada como un sable y un objetivo claro: escalar hasta lo más alto, sin importar a quién tuviese que vencer. Y mientras en las cortes de Viena, Berlín y Londres se empezaba a pronunciar su nombre con recelo, en París, Napoleón ya pensaba en su próximo movimiento. Un movimiento que no solo le daría más poder, sino que lo colocaría en el camino hacia convertirse en el hombre más temido de toda Europa. Cuando Napoleón regresó de la campaña de Italia, no lo hacía como un simple general victorioso. Volvía como el héroe que había derrotado a Austria en su propio terreno, como el hombre que había firmado tratados favorables para Francia y había llenado de gloria a un país que, pocos años antes, estaba al borde del colapso. Pero su verdadero genio no estaba solo en ganar batallas, sino en cómo las ganaba. Hasta entonces, la guerra en Europa seguía un patrón casi ritual. Grandes ejércitos concentrados, movimientos lentos, meses de preparación y enfrentamientos predecibles. Napoleón rompió todo eso. Su gran innovación fue la organización en cuerpos de ejército. En lugar de mover una masa enorme de soldados como un solo bloque, dividía sus fuerzas en unidades independientes, cada una con infantería, caballería y artillería propias. Estos cuerpos podían marchar por rutas diferentes, cubrir más terreno y, en el momento justo, reunirse para golpear juntos. Era como tener varios pequeños ejércitos que podían actuar solos, pero que, unidos, formaban un martillo imparable. Además, Napoleón entendía que la velocidad era tan letal como las balas. Sus tropas marchaban a un ritmo que los generales enemigos consideraban imposible. Mientras un ejército tradicional avanzaba 20 kilómetros en un día, él podía mover a sus hombres 40 o más, y aún estar listos para luchar. Esa movilidad le permitía aparecer donde nadie lo esperaba y atacar puntos clave antes de que el enemigo pudiera organizarse. La artillería, que otros usaban como apoyo, para él era un arma decisiva. No se limitaba a colocar cañones detrás de las líneas, los movía durante la batalla, concentraba el fuego en un punto y abría brechas por donde su infantería se lanzaba como una ola. Uno de los ejemplos más claros de su genio fue la batalla de Austerlitz en 1805, conocida como la Batalla Perfecta. Frente a él estaban los ejércitos de Austria y Rusia, superiores en número. Napoleón fingió debilidad, dejando un flanco aparentemente desprotegido. Sus enemigos cayeron en la trampa y atacaron allí, exactamente donde él quería. En ese momento lanzó un contraataque fulminante en el centro, partiendo al ejército enemigo en dos y destrozando sus líneas. Fue una victoria total. Pero no todo era estrategia sobre el mapa. Napoleón sabía que un ejército no se mueve solo con órdenes, se mueve con moral. Y él era un maestro en levantar la moral de sus hombres. Caminaba entre las tropas, hablaba con los soldados por su nombre, recordaba las campañas que habían compartido. Les hacía sentir que luchaban por algo más grande que una paga o un pedazo de tierra. Luchaban por la gloria de Francia y por su emperador. Sus discursos eran cortos, pero incendiarios. Antes de Austerlitz les dijo: «Soldados, al terminar esta jornada podréis decir: estuve en Austerlitz». Y aquellos hombres, empapados por la niebla y el frío, se lanzaron al combate como si el destino de la historia dependiera de ellos. Todo esto empezó a generar un fenómeno peligroso para el resto de Europa: el mito de la invencibilidad napoleónica. En cada campaña las coaliciones se formaban con entusiasmo, pero se disolvían con rapidez cuando el ogro corso, como ya lo llamaban, obtenía otra victoria aplastante.
Era como si, incluso antes de empezar a luchar, los generales enemigos ya aceptaran que sería imposible vencerle. En poco tiempo, Napoleón había dejado de ser un general brillante para convertirse en una fuerza que reescribía las leyes de la guerra. Y eso era algo que asustaba más que cualquier ejército numeroso. Porque contra un enemigo previsible puedes preparar defensas, pero contra alguien que piensa más rápido, que se mueve más rápido y que golpea donde menos lo esperas, ¿cómo te defiendes? Esa era la pregunta que empezaba a atormentar a reyes, zares y emperadores en toda Europa. Y la respuesta por el momento parecía ser: no hay manera. Pero el miedo no solo venía de sus victorias en el campo de batalla. Había algo más. Algo que estaba a punto de poner a todo un continente en alerta, porque Napoleón no se limitaba a ganar guerras. Quería transformar el mapa y las ideas de Europa. Y esa ambición era, para las monarquías, tan peligrosa como sus ejércitos. Hasta este momento los reyes y emperadores europeos podían ver a Napoleón como un enemigo militar formidable. Sí, pero, al fin y al cabo, un general más. Sin embargo, pronto descubrirían que su ambición iba mucho más allá de las batallas. Napoleón no solo quería ganar guerras, quería rediseñar Europa a su imagen y semejanza. Mientras sus ejércitos avanzaban, Napoleón llevaba consigo un arma invisible que atemorizaba tanto como sus cañones: las ideas. No eran ideas inventadas por él, sino herencia directa de la Revolución Francesa. Y allí donde llegaba, el mensaje era claro: fin de los privilegios de la nobleza, igualdad ante la ley, y un nuevo orden donde el mérito contaba más que la sangre azul. El código napoleónico, que él impulsó, se convirtió en su gran herramienta de transformación. Era un conjunto de leyes que simplificaban y modernizaban la justicia, abolían vestigios feudales y daban a los ciudadanos derechos impensables bajo las viejas monarquías. Para el pueblo llano era un soplo de aire fresco. Para la aristocracia y los monarcas, un veneno que amenazaba con derrumbar siglos de privilegios. Pero Napoleón no se conformó con leyes. También colocó a su familia en tronos europeos. Su hermano José en España, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia y hasta su cuñado Joaquín Murat en Nápoles. Cada uno de estos reinos, reformados a su manera, extendía el modelo napoleónico por el continente. No era solo Francia creciendo, era un imperio ideológico que se expandía desde el Atlántico hasta Polonia. Este dominio tenía un objetivo estratégico: aislar a su enemigo principal, Gran Bretaña. Para lograrlo, Napoleón creó el llamado Sistema Continental, un bloqueo económico que prohibía a sus aliados y territorios comerciar con los británicos. En teoría, asfixiaría la economía de Londres. En la práctica, generó tensiones incluso con países bajo su control, pues el comercio británico era demasiado importante para Europa. España fue un ejemplo claro de cómo esta ambición podía volverse en su contra. Inicialmente aliada, fue arrastrada al conflicto cuando Napoleón decidió que su hermano José debía ser rey. Lo que para él era un movimiento político calculado, para los españoles fue una humillación intolerable. Y así comenzó la Guerra de la Independencia, un conflicto que, aunque en apariencia menor, se convertiría en un pozo sin fondo para sus recursos. En las cortes de Viena, San Petersburgo y Londres, la alarma era total. Napoleón representaba una amenaza doble: militar, porque sus ejércitos parecían imparables; ideológica, porque sus reformas podían inspirar revoluciones internas contra sus propios gobiernos. Era un miedo muy diferente al que provocaban otros conquistadores del pasado. No se trataba solo de perder territorios o riquezas.
Se trataba de perder el orden social que había mantenido a las monarquías en el poder durante siglos, y esa idea era, para los poderosos, más aterradora que cualquier cañonazo. Por eso, una tras otra, se formaron coaliciones para detenerlo. Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña, España, Portugal, todos intentaron unirse contra él. Pero la realidad era que cada alianza temblaba ante la posibilidad de enfrentarse directamente al ogro corso en el campo de batalla. Napoleón lo sabía y jugaba con ese miedo. Sus tratados, sus amenazas y sus discursos siempre buscaban dividir a sus enemigos, aislarlos y atacarlos uno por uno. Y mientras lo hacía, continuaba moldeando Europa como si fuese un tablero de ajedrez, donde él era siempre el rey, pero también el jugador. Sin embargo, incluso para un genio de la estrategia y la política, el desgaste es inevitable. Cada nueva guerra costaba más hombres, más recursos y más enemigos decididos a vengarse. Y pronto, el miedo que Napoleón provocaba se combinaría con algo aún más peligroso para él: la certeza entre sus rivales de que también podía ser derrotado. Y esa certeza nacería de una serie de errores estratégicos y apuestas arriesgadas, que empezarían a marcar el principio de su caída. A comienzos del siglo XIX, Napoleón parecía invencible. Había derrotado coalición tras coalición, moldeado fronteras y colocado a su familia en tronos de toda Europa. Sin embargo, la historia demuestra que incluso el más brillante de los estrategas puede caer no por un único golpe, sino por el desgaste lento y constante que provoca estar en guerra sin descanso. Ese desgaste comenzó de forma silenciosa en España. Lo que Napoleón creyó que sería una operación rápida, colocar a su hermano José en el trono y asegurar el control de la península, se convirtió en un infierno de guerrillas y batallas interminables. La Guerra de la Independencia Española no fue una campaña más. Fue un agujero negro para sus recursos. Miles de soldados franceses quedaron atados en ciudades y caminos, hostigados día y noche por combatientes invisibles, mientras los ejércitos británicos de Wellington aprovechaban la ocasión para plantar cara en el sur de Europa. Pero España no era el único frente. El sistema continental, su bloqueo económico contra Gran Bretaña, estaba debilitando también a sus aliados. Países que dependían del comercio con Londres empezaban a resentirse y a cuestionar la autoridad del emperador. Aún así, Napoleón seguía adelante, convencido de que podía controlar cada rincón del continente. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más arriesgadas y fatales de su carrera: la invasión de Rusia en 1812. En su mente sería una campaña rápida que obligaría al zar Alejandro I a someterse. En la práctica, se convirtió en una pesadilla. Napoleón reunió el mayor ejército jamás visto en Europa hasta ese momento, más de 600.000 hombres de distintas naciones bajo su bandera. Avanzó hacia Moscú con su habitual determinación, pero se encontró con un enemigo que no le daba batalla directa. Los rusos practicaban la estrategia de tierra quemada. Abandonaban pueblos y ciudades, destruyendo cosechas y recursos para que los franceses no pudieran abastecerse. Cuando finalmente entró en Moscú, la ciudad estaba casi vacía y en llamas. No había victoria que celebrar. El invierno ruso implacable llegó antes de lo previsto. Las temperaturas bajaron hasta los 30 grados bajo cero. Hombres y caballos morían a miles cada día, no por las balas, sino por el frío, el hambre y las enfermedades. La retirada fue una marcha de horror. De aquellos 600.000 soldados, apenas regresó una fracción. La noticia de este desastre recorrió Europa como un trueno. Por primera vez en muchos años, los rivales de Napoleón vieron que el invencible
podía sangrar, y sangraba mucho. Austria, Prusia, Rusia y otros estados se unieron en la Sexta Coalición. Aún así, la amenaza que inspiraba Napoleón seguía presente. Incluso derrotado, los monarcas sabían que mientras él respirara, había riesgo de que todo se diera la vuelta. En 1813 luchó en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, contra un enemigo muy superior en número. Resistió con brillantez durante días, pero finalmente fue derrotado. En 1814, con París cercada, Napoleón fue forzado a abdicar y exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Muchos en Europa respiraron aliviados. Pero la paz duraría poco, porque el miedo a Napoleón no se disipaba con una derrota. En marzo de 1815, el ogro corso escapó de Elba y regresó a Francia. Lo sorprendente no fue su fuga, sino lo que ocurrió después. En lugar de ser arrestado o ejecutado, avanzó hacia París y sin disparar un tiro recuperó el poder. Tropas enviadas para detenerle se unían a él al escuchar sus palabras. En apenas 100 días volvió a ser emperador. Para los monarcas europeos fue una señal clara. Mientras Napoleón existiera, no habría descanso. Y eso significaba que la guerra aún no había terminado. El regreso de Napoleón en 1815 fue como una sacudida eléctrica para Europa. Apenas habían pasado 11 meses desde su abdicación, y de pronto, el hombre que había mantenido a todo un continente en vilo estaba otra vez en el poder. Para los reyes y emperadores, aquello no era solo una provocación, era una amenaza existencial. Inmediatamente, las potencias reactivaron sus alianzas. Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia acordaron movilizar sus ejércitos para aplastarlo antes de que pudiera consolidar su autoridad. Napoleón sabía que el tiempo jugaba en su contra. Debía golpear primero y con fuerza. Su objetivo era derrotar a los británicos y prusianos por separado, antes de que pudieran unir fuerzas. Así llegó el 18 de junio de 1815 en una pequeña localidad belga que hasta entonces pocos fuera de la región conocían: Waterloo. Frente a él estaba el ejército aliado del duque de Wellington, atrincherado en una posición defensiva sólida. A cierta distancia, el ejército prusiano de Blücher marchaba para unirse a la batalla. La mañana comenzó con lluvia y barro, lo que retrasó los movimientos franceses. Napoleón, confiado en su genio, lanzó ataques frontales contra las líneas de Wellington, que resistieron como un muro. La caballería francesa cargó una y otra vez, pero el terreno pesado y las formaciones defensivas británicas, los famosos cuadros de infantería, hicieron que cada asalto se estrellara sin romper la línea. Mientras tanto, los prusianos se acercaban. Napoleón intentó contenerlos con parte de sus fuerzas, pero el desgaste ya era enorme. Cuando finalmente ordenó el ataque de su guardia imperial, la élite de su ejército esperaba un golpe decisivo. Sin embargo, aquella última carta también fracasó. La guardia fue rechazada, algo que nunca había ocurrido antes. El pánico se propagó por las filas francesas y la retirada se convirtió en una derrota total. Waterloo no fue solo una batalla perdida, fue el fin del mito de la invencibilidad napoleónica. Esta vez no habría un exilio cercano ni una oportunidad de regresar. Los vencedores lo enviaron a Santa Helena, una isla diminuta y remota en medio del Atlántico Sur, donde no habría escapatoria posible. Allí pasó sus últimos 6 años, escribiendo sus memorias, reflexionando sobre sus campañas y, según él, planeando todavía cómo podría haber ganado. Pero aunque Napoleón estaba físicamente acabado, el miedo que había sembrado no desapareció.
Las potencias vencedoras, reunidas en el Congreso de Viena, no solo redibujaron el mapa de Europa, también reforzaron el orden conservador, prohibieron sociedades secretas, censuraron ideas liberales y vigilaron con celo cualquier atisbo de agitación revolucionaria. El recuerdo de Napoleón se convirtió en un fantasma político. Para unos era un tirano ambicioso que había sacrificado millones de vidas por su gloria personal. Para otros, un visionario que había traído modernidad y reformas a un continente anclado en el pasado. En cualquier caso, su sombra siguió proyectándose sobre Europa durante décadas. Porque lo que Europa temía de Napoleón no era solo su ejército, ni siquiera su genio militar. Lo que realmente asustaba era lo que él representaba, la prueba viviente de que un solo hombre, con voluntad y talento, podía derribar imperios, humillar reyes y cambiar el curso de la historia. Y esa lección, para las monarquías que sobrevivieron a su paso, fue la más inquietante de todas.